sentirte como un artista en la cocina, componiendo una pieza exquisita. Estar en tu salsa es hacer lo que te gusta y encima hacerlo bien. Para momentos en tu salsa, usa puré de tomate Pontevedra, la marca del tomate. Tupi tiene el mejor local medio mundo. Tupi, por precio y mayor variedad medio mundo. Tupi. Mejor servicio y garantía, Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Comunicate con nosotros para llamadas en estudio 021 50 90 87 al 89. Mensajes de WhatsApp 0971 29 19 33. Puedes interactuar en las redes sociales: Facebook Radio Libre, Twitter Radio Libre PY, TikTok Radio.libre 1200. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN puedes realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y el app Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y app Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519 9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Contrapoder. Cooperamos a la libertad. En casi 30 años estamos convencidos que los cambios solo nos pueden hacer mejor. Y para eso los programas de nuestra emisora apuntan a mejorar la relación entre todos. Radio Libre, una voz clara en tiempos de incertidumbre y oscuridad. Comunicate con nosotros en Radio Libre a través del WhatsApp 0971 29 19 33. Una visión de la realidad desde una perspectiva racional. Contrapoder. Con 19 en la mañana de Libre, en la mañana de Contrapoder, completa referencia del panorama local e internacional de la hora teníamos aquí en Libre. Un oyente me acercó un material, bueno, en realidad vamos por parte. Nuestro corresponsal en Canadá, Omar Ruiz Díaz, está siguiendo el encuentro del G7, que anteriormente era el G8, pero le bajaron a Putin. Y ayer Trump se fue un rato y se retornó de nuevo a Estados Unidos por la crisis en Oriente Medio. Y hoy ya se mofó de nuevo de Macron, el presidente francés. En esta típica actitud de él, de provocación y de insulto, que es la característica de un mandatario al que le salieron 7 millones de norteamericanos en las calles el pasado día sábado, protestando contra sus políticas, y conté que no está ni aún 6 meses en el cargo de su segundo mandato. Con respecto a la reunión del G7 y qué es lo que acontece en Canadá, este es el informe de nuestro corresponsal Omar Ruiz Díaz. Cumbre del G7, Kananaskis, Canadá. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó de manera anticipada la cumbre del Grupo de los 7, mientras el conflicto entre Israel e Irán se intensifica, y luego de que el mandatario estadounidense publicara en redes sociales que Teherán debería ser evacuada inmediatamente. Los dirigentes de los países del G7 se reúnen en Canadá con el objetivo específico de ayudar a desactivar una serie de puntos de presión globales, pero el programa se vio alterado por un enfrentamiento por el programa nuclear de Irán que podría escalar de maneras peligrosas e incontrolables. Israel lanzó una campaña de bombardeos contra Irán hace 4 días. Ayer, Trump publicó en redes sociales que todos deben evacuar Teherán inmediatamente.
Poco después de eso, Trump decidió dejar la cumbre del G7 y omitir diversas reuniones programadas para hoy martes, en las que se abordarían la guerra en Ucrania y el comercio global. Mientras Trump posaba para una foto anoche con los demás líderes del G7, dijo simplemente: tengo que volver, es muy importante. Antes de que se anunciara su partida, Trump tenía reuniones programadas para hoy martes con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Para Radio Libre de Asunción, Paraguay, les reportó Omar Díaz. Este es un reporte de lo que acontece en Canadá en este momento, en la reunión del G7. Buena actitud la del primer ministro canadiense en su primer encuentro con Trump. No hubo datos en torno a cómo fue el encuentro entre Claudia Sheinbaum, la mexicana presidenta, y Trump, con el que tiene una relación bastante ríspida. Una figura hablando de México, Nacha Guevara, quien es una gran cantante argentina, en un encuentro que tuvo en México, contó la historia de este tema musical que retrata, que refleja la vida de las personas durante una época en que no había libertades en gran parte de nuestra América Latina, y había una necesidad de solidaridad, de encuentro, de complicidad, de cosas que también son muy frecuentes ahora en la Argentina, que se preparan por una gran manifestación mañana, cuando la justicia llame a la expresidenta Cristina Fernández a presentarse para que le impongan las sanciones establecidas en la última decisión de la Corte de prisión de 6 años y proscripción para cargos públicos de por vida. Y se cree que habrá una manifestación enorme en la Argentina en el día de mañana. Esto es lo que Nacha Guevara, una artista argentina, explicaba sobre un tema que estoy seguro que ustedes recuerdan. Te quiero no se estrenó, no se puede estrenar en Argentina, porque la noche en que íbamos a estrenarla pusieron una bomba en el Teatro Estrellas y tuvimos que partir por segunda vez al exilio. Y fuimos a México, y en México estábamos sin trabajo, sin dinero, y una tarde recibimos una cartita de un grupo de jóvenes mexicanos que conocían nuestra situación y nos invitaban a cenar. Y si era comida, era bienvenida. Ellos nos recibieron en una casa humilde del primer cuadro. Eran muy amables, hablaban muy suave. Esa noche comencé a conocer el profundo corazón mexicano. Ellos me pusieron un rebozo de Puebla sobre los hombros, y yo sentí que en ese momento México me abrazaba. Apareció una guitarra, me di cuenta que hace mucho que no escuchaba música y empecé a recordar quién era. El gran Favero, que no toca la guitarra, y se nota, me acompañó como pudo. Y así nació Te Quiero, así se estrenó Te Quiero, frente a 8 mexicanos, sensibles, solidarios y profundos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia.
interpretación y la historia de cómo surge este tema, cómo fue cantado, dónde fue cantado, qué dificultades tuvo para su interpretación en la Argentina, de las proscripciones. 10:29 en esta mañana. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el perfil de un buen intendente? Nuestro tema de esta mañana aquí en Libre. Usted puede participar con nosotros, 5090-87 al 9. Marangúnico, oreren dipotá, aureren viapuane tete, rovero viagui, teteíte cobeatú y catujaña canapoá, nete oporomo sazón, oporomo yoayú, a oporomo telonde llave. Pujo esa son, teteíne el pujo sacaba, a ecocuaú, añiputúbate. Estar en tu salsa es sentirte como un artista en la cocina, componiendo una pieza exquisita. Estar en tu salsa es hacer lo que te gusta y encima hacerlo bien. Para momentos en tu salsa, usa puré de tomate Pontevedra, la marca del tomate. A todo jazz por Radio Libre, la cuna de la música popular de nuestros tiempos. Viva la historia del jazz a través de Radio Libre. A todo jazz, de lunes a viernes a las 13 horas, por la 1200 AM. Más que solo una buena oferta, estamos comprometidos en brindarles un lugar con variedad que satisfaga la demanda más exigente. Supermercado Guaraní, superando los estándares de calidad con producciones propias. Visítenos y compruebe la diferencia. Ruta Mariscal Estigarribia, esquina Ángel Torres. Supermercado Guaraní, el imbatible en precios bajos en Fernando de la Mora. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactarnos en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Contrapoder. Un espacio donde las ideas se hacen materia. 10:32, mientras los grandes temas del país siguen estando sin ser resueltos, la Cámara de Senadores declaró al sollo como alimento nacional y de interés cultural. No se ría Claudia Inoue. El plato también conocido como sollo o soollo sopé se elabora con la carne pisada en el mortero, manifiestan desde el Congreso. Este martes se dio a conocer la declaración 294, firmada por el presidente del ejercicio Ramón Retamoso. Mediante la misma se declara como alimento nacional y de interés cultural la carne pisada conocida como soollo soplé o sollo. El Congreso también reconoce el proceso de elaboración con el mortero, con el anguá, pues el sollo se hace tradicionalmente con la carne pisada en el mortero. Declaran en ese sentido esta comida como un alimento tradicional que forma parte integral de la identidad cultural y gastronómica del Paraguay. El Congreso insta a la Secretaría Nacional de Cultura a proceder con los trámites necesarios para la oficialización de este alimento como patrimonio cultural inmaterial del Paraguay. Exhorta que se registren donde corresponda todos los elementos que forman parte del proceso de elaboración con la carne pisada al mortero, incluyendo también la carne de res deshidratada al sol, denominada como cecina o soopirú, dice el documento remitido por el Senado. Bueno, mientras tanto creo que estará firmado por Erico Galeano, el único preso sambucú legalmente establecido. Tiene prisión domiciliaria, pero durante todo este tiempo, mientras esperaba su proceso, debatía los temas en el Congreso. O sea, se marchaba de su casa al Congreso y parlamentaba. Una cosa realmente
increíble. Y en la Cámara de Diputados también las preocupaciones son diversas. Hay una diputada, Joana Vega, que en este momento hace uso de palabra porque está preocupada, dice, porque hay un local de juergas cerca de un hospital. Y esto es lo que afirma. Que verifique un poco dónde tiran su agua y toda la comida restante de vuelta, que tranca todo y entra todo el agua de vuelta en el hospital. Nosotros tenemos que pasar haciendo gestiones para conseguir caños para que el hospital esté un poquitito mejor. Le pido encarecidamente a la intendenta municipal de Mariano Roque Alonso, vuelvo a decir, Carolina Aranda, que vaya al hospital y que nos ayude con la limpieza, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Adrián Billy, quien tiene uso la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los colegas. Señor presidente, permítame criticar y manifestar mi preocupación por el giro que da el cartismo que tiene secuestrado al Partido Colorado a la ultraderecha. Una ultraderecha que se identifica con una persona de apellido Abascal que criminaliza la pobreza y también a los migrantes. Realmente, desde la oposición estamos muy preocupados, más aún por las palabras del presidente Peña, que habla de la belleza sobre la fealdad. O sea que, si sos feo, si sos chuki, sos güey, y de ahí no va el deporte, para el cartismo no sos gente. En este foro que realizó el cartismo revela su verdadera identidad. Y preocupa al presidente porque, según las estadísticas, según el INE, prácticamente el 62% de la población apenas tiene un salario mínimo, apenas alcanza ese salario mínimo. Presidente, si podemos prestar atención, porque si no, no puedo... Intervención del diputado Billy Baesken, criticando la erosión de la ultraderecha en el Partido Colorado. Tengo una persona en línea, buenos días. Apreciado y querido parisino, doctor. No, París fue simplemente un paso también, ¿no? Pero hay que anunciarlo. Lo bueno hay que anunciar. Si anunciamos todo y a lo malo, como estamos haciendo a veces, sin darnos cuenta. París es una gran ciudad. Siempre voy a París desde el año 1981 y ahora he estado más o menos unas 100 veces ahí. Y cada vez me sorprenden lugares que no conocía. Ahora, por ejemplo, fui a conocer un barrio que no sabía el nivel de desarrollo que había tenido en los últimos años. Se llama La Defensa, que está en los Campos Elíseos, pero del otro lado, del que nunca va la gente. La gente va desde el Arco de Triunfo hasta las Tullerías, llega al Louvre y hasta Notre Dame. Ese es un poco el tránsito generalmente por donde se destaca. Pero nunca nadie va de los Campos Elíseos hacia el norte. Y ahí hay un barrio interesantísimo, moderno, atractivo, conviviendo viviendas sociales con grandes rascacielos y en donde está el otro París, que yo desconocía y que ahora tuve la suerte de pasarme un par de días en La Defensa. París siempre nos da, y Francia toda nos da grata sorpresa. Están enojados nomás los parisinos con los turistas. Es la ciudad más visitada del mundo. Tiene más o menos 60 millones de visitantes al año. Hay fuera, hay la parisina la turista, güey. Están en todas partes y además alquilan los departamentos a este sistema llamado Airbnb, que vuelve imposible para los parisinos alquilarse un piso, porque es más rentable para el dueño
alquilar por día que alquilar por mes. Sí, escuché eso. Hasta cuando llegaron apenas un pequeño cupo de turistas en Pilar, decía la gente, encarecía todas las cosas. También, ese es otro de los temas que también surge, el costo de vida que sube. Bueno, comerciantes locales, hotelerías locales. Pilar tenía una vieja relación con Francia porque Caballero Vargas era exportador de tabaco a una de las grandes empresas cigarrilleras francesas, la marca Gitanos, y exportaba tabaco negro paraguayo al mundo a través de esta compañía francesa. Y también son grandes compradores de esencia de Petit Grain, que lo utilizan para los perfumes. Sí, de la naranja agria. La famosa naranja agria nuestra. Sí, y hay paraguayos así visionarios, como el que nos dejó Caballero Vargas, al que le debemos mucho los pilarenses, los niembuquenses en total. Esa clase digamos, de gente capitalista, ¿verdad? Sí. Es lo que nos conviene todo, porque tenía el sentido social. Y hay que separar mucho el sentido social del capitalismo. Sí. Ambos son necesarios, imprescindibles. Solamente se tiene que buscar el punto de equilibrio. Y es lo que nos hace. Milei son gente enviada para machacar a todo lo que se llame o tienda hacia el socialismo. El socialismo no es malo. Nosotros somos un Estado social de derecho. Nadie puede vivir fuera de la sociedad. Absolutamente. El individualismo es bueno, pero si es muy acentuado ya nos perjudica a todos, ni a los vecinos del consejo, no hay sentido comunitario, ni en la cuadra, ni en el barrio, menos en la ciudad, y todo el pueblo paraguayo. Por eso estos discursos, sí, supuestamente antisociales, no tienen sentido, ni tampoco lo otro, lo opuesto, ¿no? No sé cuál es su pregunta, doctor, pero... ¿Sobre cuál es el perfil? Veo que están los intendentes atrapados en Israel. El embajador paraguayo en Israel, Alejandro Rubín, dijo que están trabajando para organizar la evacuación. Pidió prudencia y que no se divulguen los detalles por motivos de seguridad, ya que un misil cayó cerca del sitio. Por motivos de seguridad no se pueden dar a conocer los detalles del escape de los compatriotas. Está un intendente de San Lorenzo, una de Paso Orqueta, otro de Colonia Independencia, un concejal de Curuguatí. La situación es bastante complicada. Pero esto sería, ¿verdad? Por rastreo nomás. ¿Qué van a saber de la historia de Palestina y de Israel misma? En Israel y Palestina, que aparentemente no tienen solución, ¿cuántos siglos estuvieron ausentes los israelíes? Después los otros reclaman también muchos siglos que estuvieron ahí, entonces, pero nunca le van a dar un pedazo de tierra a esta gente. Y entonces esto va a seguir, ¿verdad? Pero será que de los cuales también intendentes se fueron por ahí, pero es peligroso. Yo miro más esa parte. Lo que le hicieron a la Argentina esa gente fue terrible, usted sabe por historia. Y nos puede pasar a nosotros porque estos abiertamente se manifiestan en contra de ellos y estos tienen otra mentalidad, ¿verdad? Se puede tirar una bomba de cualquier lado. Hoy estoy conversando acerca de qué cualidades debe tener un buen intendente municipal. Yo creo que es muy importante su pregunta porque es la base del poder. Primero la intendencia, después el poder nacional grande, ¿verdad? Tiene mucho poder cuando usa su autarquía, que se llama, y cuando hacen buenas ordenanzas, ¿verdad? No le soluciona solamente del intendente, hay una diferencia. Entonces, como tiene un gobierno local, distrital, de la capital distrital y las compañías, o los pueblos que lo conforman, ¿qué cualidades debería tener? Un pequeño estadista, pero así no funciona el Paraguay. Pero hablamos siempre de lo que debe ser, porque acá hablamos siempre de pobreza,
vamos a tener pobreza. Hablemos de riqueza, entonces vamos a tirar para ahí. Hablamos de corrupción, siempre hablamos de corrupción, vamos a tener corruptos. Hablemos de la gente sana, que es lo que nos va a quitar de eso. Y nos distraemos y nos apabullan todavía estos corruptos y demás, ¿verdad? Yo lo entiendo así, doctor, nos estamos hundiendo solo como en la arena movediza. Insistimos en estos temas que son imprescindibles también, pero digamos 50%, hermano. En la memoria de los ñeembuquenses hay historia de buenos intendentes. La verdad que estoy perdido con la pregunta porque las intendencias empiezan después de Stroessner. Sí, del año 93 empezamos a escogerlos, después de la Constitución del 92. No preponderante, no, digamos, normales. No hay nadie que haya dicho, este tipo era un trabajador, era honesto, era empático, se preocupaba por el destino de la ciudad y también trabajaba en áreas que realmente la gente quería que se fuera eficaz. Todos se presentan así con esos rasgos. Sí, está bien, eso lo dicen en campaña, pero ya hemos tenido una buena experiencia, hemos elegido varios intendentes desde el 93 hasta ahora. No se elige, pues. El último menos. El último son todos supuestos. Con las juntas, a nivel nacional incluso, están muy corroídos por sus partidos. Y no tenemos oposición, como dicen muchos, no tenemos en la práctica. Hacen lo mismo que los colorados. La base de las organizaciones políticas están destrozadas. Hay que hacer nuevas bases. ¿En qué sentido? Bueno, hagamos las asambleas. Yo siempre insisto con eso. Son todos candidatos a dedo. Por eso que no van a tener buenos candidatos. Busquemos, ustedes pueden entrevistarle a las buenas personas que conocen o a los que creemos que podrían resultar más que esto, y de hecho hay muchos. Pero seguimos la misma, bueno, vamos a desenrollar todos estos temas que para mí son inútiles. Aliana fue intendente o gobernador. Gobernador. Okay. Intendente es el que fue, es el actual titular de Yacyretá, ¿no? Fue intendente y gobernador. Ah, intendente y gobernador. Sí, ambas cosas. Pero son todos de la línea ¿se acordará usted de Camilo Maciel Pasotti? Sí, me acuerdo. Incluso Aliana y él mismo también. De la misma camada son todos. No son gente visionaria. Y no hay nadie en esos pequeños pueblos que se haya destacado por algo, que haya dicho, que uno diga, este era un tipo que hacía las cosas con pocos recursos. Sí, hubo uno, el primero tal vez. Sin recursos, movilizó todas las obras educacionales. De Ñeembucú son todos terraplenes y lugares donde no se puede llegar incluso. Y usted se da cuenta que después de la promoción, propaganda para su futura candidatura nomás, de apariencia, ahí entra las grandes mentiras. Queremos aparentarlo, no queremos ser realmente, y en general, no solo ellos. La mentira del pan de cada día, la apariencia. O sea que no ha habido historias de realmente de éxito. Ellos te mencionan, te dicen, pues cuando llegan al final hicimos 200 obras, 300 obras, que van a ver. Algunas son fantasmas, otras que era un pequeño desaguadero de un cañito ahí. No es preponderante, para mí absolutamente, no hay visión, porque obviamente no iba a haber visión. Estos personajes que usted habló, por ejemplo, estos ni siquiera en comisión de barrio persiguieron, ni clubes no persiguieron, pero tienen experiencia. ¿Qué experiencia va a tener? Esa gente, por lo menos, está en comisión de iglesia, tiene experiencia en tratar con la gente, en preocuparse de la gente, y lo más importante, no es una burrita para aparentar algo grande que nosotros. Entonces, promocionemos eso. Acá estamos muy decaídos, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, están la gente rastrera, son tan felices. Porque tenemos un presidente de la República, por mucho tiempo tenemos probablemente, alternadamente, pero sí tenemos el vice que es presidente en situación activa.
y están felices y se cree que podríamos tener el puente y todo eso. Pero yo no lo veo como visionario, discúlpenme, y espero más de ellos, mucho más de ellos, el presidente de Yacyretá, Mayariana, espero mucho de los opositores, de ambos, colorados y liberales, pero ni siquiera pueden atajar el envenenamiento de Ñeembucú, ni les importa. A excepción de Aguilera, tal vez, a medias, Lionel Aguilera, diputado liberal. Y los partidos chicos ni se nota. También algunos dicen que la crisis de calidad de los intendentes está dada por la complicidad de los concejales. No tuvimos concejales a la altura de las demandas y exigencias ciudadanas. Los primeros años, y esto fue una característica nacional, ¿verdad? Tuvimos bastante buenos políticos, nacionales y municipales. Parece que da la euforia de que entró la democracia, y usted mismo evidenció eso, y estuvo como constituyente, ¿verdad? Yo percibí eso, y corríjame si me equivoco. Parecía que iba a haber una tendencia, pero al final, ¿en dónde estamos hoy? En un país totalmente narcopolítica y de antivalores, desmoralizado por falta de moral, justamente. Y no les importa nada y quieren seguir avanzando, nadie les para el caño. Bueno. Deberíamos hablar, intentar, gritar, zapatear, pero ni siquiera eso se quiere hacer, ¿no? Y nosotros un poco ahí locos que estamos hablando y tratando siempre de empujar hacia el altruismo, buscar personas inspiradoras. Pero no vamos para ahí, ni siquiera los grandes temas, Itaipú, Yacyretá, que estamos regalando. Todavía no se firmó el tratado de Itaipú. Todavía no, ahí estamos a tiempo. ¿Quién habla de eso? Nadie. Están muchos, es un país exportador, los puertos privados tienen que tener el mismo control de los puertos públicos, la mayoría son privados. O sea, las entradas principales de dinero del país va a uno poco. IPS nunca fue democratizado, importante IPS por la cantidad de pacientes que se tiene ahí, porque es una obligación pagar el IPS. Pero nadie hace una asamblea abierta grande y esto nunca funcionó, cerró de 2 a 4 millones de dólares por día. Y no tenemos ni siquiera aspirina, un algodoncito, nada. Y eso es que, ¿dónde están los políticos que hablan de esto, de esas prioridades, los opositores supuestos que no tenemos, repito? Y los colorados opositores que se hacen llamar, no, todos quieren entrar y hacer lo mismo. Lastimosamente de mi percepción me gustaría, y estos 2, 3 ahí pintados, regular nomás son. Hablamos de Cati que salió, o le echaron, hablamos de Benítez, regular nomás Benítez. Tome la prioridad y podemos escucarle más, con mucha mayor atención. Y no sé quién es más, Rocío Vallejo, estuvo Pilar hace poco, Amarillo, que hable de cosas importantes. Por lo menos para que nos engañen, porque ya no nos engañan. No somos opositores, repito. Muchas gracias, doctor. No sé si contestar su pregunta. Muy claro. Gracias a usted por su intervención desde los esterales de Ñeembucú. Hacemos radio porque creemos en la gente, porque la sentimos cerca nuestro y hacemos de su dignidad nuestra bandera. Radio Libre 1200 en amplitud modulada. Una voz clara en tiempos de incertidumbre y obscuridad. Una visión de la realidad desde una perspectiva racional. Contrapoder. 10:53 en la mañana de Libre. ¿Qué cualidades debe tener un buen intendente municipal? Nuestro tema de hoy. Mauricio Espínola, diputado colorado, disidente de la línea cartista, hace uso de palabra ahora. Esto es lo que dice en la Cámara Baja. Y en todo lo que desarrolló a lo largo de su vida profesional y en las instituciones públicas en la que tuvo que ocupar a lo largo de su historia, señor presidente. Creo que es la
primera vez en aquel entonces que el oficialismo en el Senado se había quedado sin quórum. Y hoy quiero hacer un llamado. Hace 18 meses que la Corte tiene esto en sus manos. Desde este lugar le pido a la Corte, a los integrantes de la Corte Suprema, que estén a la altura de ser los jueces más altos de la historia de la República del Paraguay y que digan si sí o si no, pero que digan algo, señor presidente. Porque este tipo de atropello no puede ser olvidado o no puede ser omitido por los más altos jueces que tiene la República del Paraguay, quienes son representantes de la Corte. Casos como este tenemos enganchados, por ejemplo, el caso del Consejo de la Magistratura y también de una ex senadora que está pendiente en manos de la Corte. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Arturo Urrieta. Muchas gracias, presidente. Un saludo para usted y a los colegas diputados y diputadas de la Nación. A los que nos están viendo y nos están observando a través de la TV Cámara. Quiero aprovechar, presidente, para contarles que en la semana pasada tuvimos en nuestro departamento de Concepción, específicamente en la ciudad de Concepción, la presencia del señor ministro de la Niñez y la Adolescencia. Este es una especie de vocero. Cada vez que interviene, cuenta que estuvo tal ministro, tuvo tal cosa. Nunca va a los temas centrales y capitales de preocupación que tenemos todos en el Paraguay. 10:56 en la mañana de Libre. ¿Qué cualidades creen ustedes debe adornar, que se decía antes, una palabra del viejazo ese? Ovidio González dice: 3 cualidades necesitamos para cualquier cargo electivo, y el municipal también: honestidad, capacidad y patriotismo. Sebas dice: todo lo que le falta a Nenecho, por ejemplo. María Estela Ocaris: ética, moral, honestidad, capacidad de trabajo, el liderazgo y algún título auténtico, dice este oyente, que también da su punto de vista. Usted puede participar con nosotros, 50 90 87 al 9. Estar en tu salsa es sentirte como un artista en la cocina, componiendo una pieza exquisita. Estar en tu salsa es hacer lo que te gusta y encima hacerlo bien. Para momentos en tu salsa, usa puré de tomate Pontevedra, la marca del tomate. En el mejor local del mundo, por precio y mayor variedad, ven al mundo mejor servicio y garantía, en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. El poder tiene 2 caras. Contrapoder. ¿De qué lado estás? Con 58 en nuestra mañana, aquí en Libre, aquí en Contrapoder. También hemos colocado en el sondeo la misma pregunta que dispara nuestra conversación matutina, y hoy la participación de la gente es bastante amplia y generosa, como siempre.
¿Qué cualidades debería tener un buen intendente municipal? Debe ser honesto, dice el 37.9, debe ser transparente, 32.2, debe ser capaz, 16.1, y debe ser diligente, 3.8. Participación de nuestros oyentes esta mañana. Vamos a la actualización internacional tan llena de novedades. A continuación, las noticias del mundo. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenos días. Los comunes integrados en Sumar no descartan su salida del gobierno de coalición si se conocen más informaciones sobre el caso Koldo, que, por ejemplo, señala indirectamente a Pedro Sánchez. Gerardo Pisarello asegura que todos los escenarios están abiertos y cree que la trama corrupta va más allá de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos. Es muy difícil creer que estemos ante dos lobos solitarios que llevan una década actuando por su cuenta en los puestos más altos del partido. Por el contrario, tenemos demasiados indicios de que estamos ante un tipo de corrupción más estructural, propia del viejo bipartidismo. Abordando la estabilidad de la legislatura están ahora en Moncloa Pedro Sánchez y Miriam Nogueras, portavoz de Junts. Y al respecto de los audios de la trama de corrupción que salpica al PSOE, una voz más, la de Carmen Calvo, condenando los comentarios machistas entre Koldo y Ábalos repartiéndose mujeres. Frente a la prostitución no hay que distinguir ni ideas, ni carnet, ni a nadie. Los hombres que utilizan a las mujeres como mercancía a través de la prostitución son detestables todos. Pendientes además del quinto día consecutivo de ataques cruzados entre Israel e Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que no está buscando un alto el fuego entre ambos países, sino un fin real al conflicto. Lo ha dicho desde el Air Force One. Alejandra Martínez, buenos días. Buenos días. Sí, durante su viaje de vuelta a Washington, ese viaje precipitado de la cumbre del G7 que a muchos les ha hecho pensar que si se marchaba antes de tiempo era para mediar en el conflicto entre Israel e Irán, pero no. Trump dice que no ha hecho ningún intento en este sentido, que tampoco ve ambiente para ello porque Netanyahu no tiene ninguna intención de aflojar, al menos en el corto plazo, y que a lo que aspiran ellos, Estados Unidos, es a un acuerdo real en materia nuclear. Dice que si logran ese acuerdo para que Irán deje de avanzar hacia el arma nuclear será un resultado mucho mejor que conseguir solo un alto el fuego puntual. Sobre las razones de su repentina vuelta de la cumbre del G7 se ha limitado a decir que no era por el tema de Israel e Irán como apuntaba Macron, sino por algo mucho más gordo que veremos si trasciende tras el gabinete de crisis que ha convocado hoy mismo en la Casa Blanca. La UME trabaja en los municipios afectados por las tormentas en Aragón, en la comarca de Campo del Chite, donde decenas de voluntarios han llegado para ayudar en las tareas de desescombro. Alba Rubio. Han pasado 3 días, pero los vecinos de los pueblos arrasados por las tormentas del fin de semana siguen reponiéndose e intentando asumir lo que ha pasado. Sufriendo muchísimo porque estaba mi cuñada en una silla de ruedas y no pensamos que estaba ahogado. Nos llevaba el agua a la cintura. No se nos llevó porque Dios no quiso. Se la llevó el río, la dejó en una barandilla del pabellón a 4 metros de altura. Si en realidad los milagros existen, el viernes pasó. Las calles y los edificios siguen cubiertos de barro, las carreteras y los puentes impracticables. No hay suministro de agua. Eso sí, la ayuda de vecinos y voluntarios ha sido impresionante. Dale voz, es que no tengo ni palabras. Yo solo puedo dar gracias a toda la gente que ha venido. Esto ha sido como Valencia pequeñito. Todo el mundo colaborando, la gente del pueblo con comidas. Ha sido impresionante. A mí no me queda vida para dar gracias. Pedían más medios y el gobierno de Aragón ha rectificado y ha convocado a la UME. 100 de personas y 30 vehículos ya trabajan sobre el terreno. Y terminamos contándoles que activada ya la cuenta atrás para los Sanfermines, hemos conocido quién va a lanzar el chupinazo. Yalana Farroa por Palestina va a dar comienzo a las fiestas en Pamplona el próximo 6 de julio. Es una organización que se ha convertido en referente de la causa palestina ahí en Navarra, antes incluso de que comenzara la guerra en la Franja de Gaza. Más del 40% de los votos han elegido a Yalana Farroa entre las 5 candidatas en un año récord de participación, 20.000 votos en total. Estas fueron las noticias del mundo. Momarandúnico, Oreren Bipotá, Jaoreren Biapoane Tete, Robero Viagui, Teteíte Cobeatú y Catujana Canapoá, Nete Oporomo Sazón, Oporomo Yoayú, Oporomo Tenonde Yahvé. Esas son
Peteini Epuje Sacaba, Ara Ecocuaú, Añeputúa. Estar en tu salsa es sentirte como un artista en la cocina, componiendo una pieza exquisita. Estar en tu salsa es hacer lo que te gusta y encima hacerlo bien. Para momentos en tu salsa, usa puré de tomate Pontevedra, la marca del tomate. A todo jazz por Radio Libre, la cuna de la música popular de nuestros tiempos. Viva la historia del jazz a través de Radio Libre. A todo jazz, de lunes a viernes a las 13 horas, por la 1200 AM. Más que solo una buena oferta, estamos comprometidos en brindarles un lugar con variedad que satisfaga la demanda más exigente. Supermercado Guaraní, superando los estándares de calidad con producciones propias. Visítenos y compruebe la diferencia. Ruta Mariscal Estigarribia, esquina Ángel Torres. Supermercado Guaraní, el imbatible en precios bajos en Fernando de la Mora. Contrapoder. Un espacio donde las ideas se hacen materia. Con 5 en la mañana de Libre, mañana de Contrapoder. Nuestra conversación de hoy, ¿cuáles deberían ser las virtudes, el perfil que debería tener un buen intendente municipal? ¿Qué cualidades? Estamos con esta quiebra del municipio asunceno, mala administración de Nenecho Rodríguez, no se esperaba tampoco absolutamente nada, y con todo escogieron a él antes que a Nakayama, los asuncenos. El candidato de la oposición liberal perdió por aproximadamente, creo que unos 5.000 votos. Y ahora los asuncenos tendrán que padecer las consecuencias de su mala elección. Y de eso estoy conversando esta mañana aquí en Libre, aquí en Contrapoder. El presidente de la Cámara de Diputados se bajó de su lugar de presidencia y tomó su sitio entre los miembros de diputados para hacer uso de palabra. Y esto es lo que está diciendo. Después de su nacimiento, contiene toda la información genética que va a determinar que un día se puede convertir en vos o en mí, con tiempo y cuidado. Y de esa manera he abrazado todas las vidas que Dios me ha entregado. Raulito y Yuli, y dentro de muy poco, una tercera vida, cuyo nombre todavía no sabemos porque su madre decidió que tiene que ser una sorpresa. La Constitución Nacional defiende la propiedad privada. Y yo creo en ese derecho sagrado que tienen el hombre y la mujer de disfrutar del fruto del esfuerzo de sus manos. Y no solo como principio, sino como un pensamiento económico, la economía de la distribución de la riqueza. Pero para que esa riqueza sea distribuida debe ser creada, debe producirse. Y no hay mayor estímulo para el hombre haciendo un análisis económico y histórico que cuando él se empodera del fruto de su esfuerzo. Porque existen otros conceptos ideológicos de la lógica económica que rezan de que el ser humano no puede tener una propiedad privada, nada es suyo, todo es del Estado. Y eso, más allá de lo alejado que está de mi propio pensamiento, como principio económico está demostrando o se demostró que sencillamente no funciona. Y han quebrado grandes potencias. Mi querido presidente, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo defiendo. Y está sustentado sistemáticamente por esta obra maestra que es nuestra Constitución Nacional. Y vamos a seguir defendiendo estos principios y valores, respetando la voz de los que piensan diferente. Porque como dijo un aclamado pensador, podré disentir contigo, pero ten por seguro que daré mi vida para que tú expreses tu opinión. Y como dato, le dejo esto. Con respecto a los inmigrantes,
El director del Foro Madrid, Eduardo Cader, es un inmigrante latinoamericano radicado en España. Muchas gracias, presidente. Argumentación del anfitrión del grupo de derecha que estuvo en Paraguay la semana pasada, tratando de sacarle de encima el mote de antiinmigrante que han tenido todos sus invitados españoles del grupo político denominado Vox. Me llamó mucho la atención que Javier Cercas, en su último libro sobre el Papa Francisco, dijera de que la razón fundamental por la que el Papa nunca fue a España durante su pontificado fue porque este grupo político tenía una muy fuerte oposición a su persona, y también decían que los de Vox rezaban para que el Papa Francisco se muriera. La diputada Rocío Vallejos en este momento hace uso de palabras, es opositora al gobierno. Niveles económicos, acá no estamos hablando de un nivel económico, abusos, violaciones. Entonces deberíamos preguntarnos qué nos está pasando como sociedad. De esto no podemos culpar al gobierno. Debemos hacer un profundo análisis como seres humanos dentro de nuestros núcleos de lo que está ocurriendo. Pero esto sí podemos culpar a algunas autoridades, lo que voy a comentar y que de hecho fue de público conocimiento. Me tocó estar en IPS el día jueves visitando a don Luis Melgarejo, quien es un señor encantador de 88 años que estaba esperando para una cirugía de la cadera. Él tenía que ser higienizado y la enfermera que está al cuidado de las personas allí internadas, en ese día más frío, lo baña con agua fría. Y le pide al Señor que por favor espere, que su hija ya venía, que estaba muy fría el agua. Y la enfermera le contesta que no tiene tiempo a que salga el agua caliente porque tenía muchas cosas que hacer y que era muy problemático luego. Señor presidente, esto ya es realmente tocar fondo. Y ahí me entero también de que les sirven la comida helada, señores. Imagínense ustedes ahora dentro de un rato almorzar, que le traigan una sopa, con la que yo voy a tomar un locro de cecina, helado. O un cocido a la mañana helado. Eso, señor presidente, es gestión. Es gestión de la gente que está sentada ahí, que no se levanta para saber qué está pasando. Y me tocó observar cuando viene el médico, este señor, como le decía, tiene una fractura de cadera. Y viene el médico, ¿cuál es lo que es tu pierna, abuelo, que te tenemos que operar mañana? Y le zarandea a todos mal, señores. Realmente parece que en todos los niveles estamos perdiendo la humanidad. Pero cuando vos estás a merced de la salud pública y en manos de ellos, esto es aún más grave. Esto es aún más grave. Señor presidente, otro punto que quiero abordar y felicitarle acá a los colegas representantes del departamento de Ñembucú, que me cupo visitar por cuestiones académicas este fin de semana. Realmente estoy maravillada, pero tengo que decir que también espantada, porque tenemos una ruta nueva que ahorra horas de viaje, pero está destrozada, señores. Qué triste salir y decir, todo el mundo te dice que rápido se llega a Pilar, pero nadie te dice que así por tu vida es llegar a Pilar, para que no te reviente una rueda o vuelques al tomar uno de esos baches que son gigantes. Intervención de la diputada Rocío Vallejos, que estaba comentando lo que el oyente nuestro del Ñembucú estaba diciendo, de que estuvo visitando Pilar, y está afirmando que encontró muy bien la ciudad, pero el camino muy malo. Esto es lo que dice en otra parte de su exposición ahora en la Cámara Baja. Señores, y ni hablar que me voy a interiorizar más de ello en la próxima semana sobre la deforestación por el tema de los arrozales y la desviación del río Tebicuaro. Muchas gracias, señor presidente. 11:13 en nuestra mañana, aquí en Libre, aquí en Contrapoder. ¿Qué virtudes debería tener para usted un buen intendente? Nuestro tema de hoy en la conversación matutina. En casi 30 años estamos convencidos
que los cambios solo nos pueden hacer mejor. Y para eso los programas de nuestra emisora apuntan a mejorar la relación entre todos. Radio Libre, una voz clara en tiempos de incertidumbre y oscuridad. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactarnos en redes sociales o al 519 9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Comunicate con nosotros en Radio Libre a través del WhatsApp 0971 29 19 33. Tupi tiene el mejor local del mundo. Tupi, por precio y mayor variedad del mundo. Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Estar en tu salsa es sentirte como un artista en la cocina, componiendo una pieza exquisita. Estar en tu salsa es hacer lo que te gusta y encima hacerlo bien. Para momentos en tu salsa, usa puré de tomate Pontevedra, la marca del tomate. El poder tiene dos caras. Contrapoder. ¿De qué lado estás? Con 16 en la mañana de Libre. El conflicto entre Irán e Israel tiene diferentes interpretaciones. Hay un artículo que publica en The New York Times un periodista muy reputado, un judío, Thomas Friedman, que dice la forma inteligente que tiene Trump en sus manos para sepultar la guerra Israel e Irán. El presidente tiene la mejor oportunidad en décadas de estabilizar la región. Detrás de los ataques y contraataques de la actual guerra entre Israel e Irán se esconde el choque de dos doctrinas estratégicas, la que aplica Irán y la que aplica Israel, y ambas profundamente defectuosas. Si está a la altura de las circunstancias, sin embargo, el presidente estadounidense Trump tiene la oportunidad de corregirlas y crear la mejor oportunidad en décadas para lograr la estabilidad en Oriente Medio. La defectuosa doctrina estratégica de Irán, que también fue practicada por su aliado Hezbollah, con resultados igualmente desfavorables, es lo que yo llamo superar en locura al adversario. Irán y Hezbollah siempre están dispuestos a ir a fondo, convencidos de que sin importar de lo que hagan sus oponentes en respuesta a Hezbollah o Irán, siempre los superarán con una respuesta aún más extrema. Piensen en lo que se les ocurra: asesinar al primer ministro del Líbano, Rafid Harari, volar la embajada estadounidense en Beirut, ayudar a Bashar al-Assad a asesinar a miles de sus propios compatriotas para aferrarse al poder, y detrás de todo eso encontrarán las huellas de Irán y de su aliado Hezbollah, juntos o por separado. En efecto, ellos le dicen al mundo: nadie está más loco que nosotros, así que cuidado con enfrentarnos, porque van a perder, porque nosotros vamos hasta las últimas consecuencias y ustedes, los moderados, simplemente se van. Gracias a esa doctrina, Hezbollah expulsó a Israel del sur del Líbano, pero falló cuando Irán y Hezbollah creyeron que podían expulsar a los israelíes de su patria bíblica. En ese sentido, Irán y Hezbollah están delirando lo mismo que Hamás, porque siguen pensando al Estado judío como si fuera un emprendimiento colonial extranjero sin conexión originaria con la tierra, y por lo tanto dan por sentado que los judíos tarde o temprano correrán la misma suerte que los belgas en el Congo,
es decir que bajo suficiente presión eventualmente regresarán a su Bélgica de origen. Pero los judíos israelíes no tienen Bélgica, son tan originarios de su patria bíblica como los palestinos, sin importar las pavadas anticoloniales que se enseñan en las universidades de élite. Por lo tanto, nunca superarán en locura a los judíos israelíes. Y si las cosas se ponen feas, ellos los superarán a ustedes. Actuarán según las reglas locales, que no son las reglas de las convenciones de Ginebra, son las reglas de Oriente Medio, a las que llamo las reglas de Hamás, por los ataques perpetrados por Hamás, por el gobierno sirio de Hafez el-Assad en 1982, cuyo desarrollo me tocó cubrir como corresponsal. En Hamás, Al-Assad exterminó a la hermandad musulmana, arrasando sin piedad franjas enteras de la ciudad y bloques enteros de departamentos, hasta dejarlo como una playa de estacionamiento. Las reglas de Hamás son que no hay ninguna regla. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, creían poder superar en locura a los judíos israelíes, que Israel nunca intentaría matarlos de manera directa y que Israel era, como le gustaba decir a Nasrallah, una telaraña que algún día cedería bajo presión. El año pasado ese error de cálculo le costó la vida, y probablemente también le habría costado la vida al líder supremo si la semana pasada Trump no hubiera intervenido, según se dice, para evitar que Israel lo asesinara. Nadie superará en locura a estos judíos israelíes, por eso siguen teniendo un estado propio en un vecindario tan complicado. Dicho esto, Benjamín Netanyahu y la banda de extremistas que hoy manejan el gobierno israelí están atrapados en su propia falacia estratégica, que yo llamo la doctrina de una vez por todas. Ojalá tuviera $1 por cada vez que, después de un ataque asesino contra judíos israelíes por parte de palestinos o aliados iraníes, el gobierno declaró que iba a resolver el problema de una vez por todas por medio de la fuerza. Solo hay dos maneras de acabar con este problema de una vez por todas. Una es que Israel ocupe de manera permanente Cisjordania, la franja de Gaza y todo Irán, como hizo Estados Unidos con Alemania y Japón tras la Segunda Guerra Mundial, o intente cambiar la cultura política de esos lugares. Pero Israel no tiene la menor posibilidad de ocupar todo Irán, y tiene ocupada Cisjordania desde hace 58 años, y todavía no logró eliminar la influencia de Hamás en esa región, y mucho menos el nacionalismo palestino laico. Y eso se debe a que los palestinos son tan originarios como los judíos en su tierra natal. Israel nunca los someterá de una vez por todas, a menos que mate hasta el último de ellos. La única manera de acercarse siquiera a poner fin de una vez por todas al conflicto palestino-israelí es trabajar en pos de la solución de los dos estados. Y eso me lleva a lo que Trump debería hacer ahora con respecto a Irán. Trump todavía dice tener la esperanza de que haya un acuerdo. Si realmente quiere un acuerdo que funcione, entonces debería declarar que hará dos cosas. Primero, que equipará a la Fuerza Aérea Israelí con bombarderos B-2, bombas antibúnkeres de 13.600 kilos y aviones de entrenamiento norteamericanos, lo que le daría a Israel la capacidad de destruir todas las instalaciones nucleares subterráneas de Irán, a menos que Irán acceda de inmediato a permitir que los equipos del Organismo Internacional de Energía Atómica desmantelen esas instalaciones y tengan acceso a todos los emplazamientos nucleares de Irán para retirar la totalidad del material fisible fabricado por Teherán. Solo si Irán cumple plenamente con esas condiciones, se le debería permitir tener un programa nuclear civil y bajo estrictos controles del OIEA. Pero Irán solo cumplirá bajo una amenaza creíble del uso de la fuerza. Al mismo tiempo, Trump debería declarar que su administración reconoce a los palestinos como un pueblo con derecho a su autodeterminación nacional. Para alcanzar ese derecho, sin embargo, los palestinos deben demostrar que pueden cumplir con las responsabilidades de un Estado, con una renovada autoridad palestina que Estados Unidos considere que es creíble, libre de corrupción y comprometida tanto con servir eficazmente a los ciudadanos
ciudadanos palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza, como con la coexistencia con Israel. Pero Trump también debe dejar en claro que no tolerará la rápida expansión de los asentamientos israelíes ni el Estado único que Israel está creando. Esa es la receta de una guerra eterna, ya que los palestinos de Cisjordania y Gaza no desaparecerán ni renunciarán de una vez por todas ni a su identidad ni a sus aspiraciones nacionales. A fines de mayo, el gobierno de Netanyahu aprobó 22 nuevos asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada, la mayor expansión en décadas, lo cual es simplemente una locura. Para lograrlo, Trump también debe comprometerse a patrocinar las conversaciones de paz conducentes a la solución de los dos estados, con el mismo plan de paz hacia los dos estados de su primera presidencia como punto de partida, pero no como punto de llegada. Para llegar a eso, las partes deben negociar directamente. Estar dispuesto a ser el más loco de Medio Oriente le ha servido a Israel para sobrevivir, pero no le es suficiente. Como demuestra la guerra de Gaza, esa estrategia solo genera más de lo mismo, aunque a veces parezca injusto, aunque a veces parezca ingenuo. Si un país se dice amante de la paz, debe seguir explorando alternativas y combinando el uso de la fuerza con la negociación diplomática. Eso no solo es la mejor política para Israel frente a los palestinos, también es la mejor manera que tienen Israel y Estados Unidos para aislar a Irán. Planteamiento que hace un reputado periodista norteamericano de origen judío, Thomas Friedman, hoy publicado en The New York Times. La forma inteligente que tiene Trump en sus manos para sepultar la guerra de Israel e Irán. Solo que en esa locura, o entre los locos, no incluyó a Donald Trump. ¿Cómo puede un loco lograr la paz entre dos locos, Benjamín Netanyahu y Ali Khamenei? Yo no lo veo. Momarandúnico oreren bipotá jaoreren biapuañe tete. Robero viawi, peteíte cobeatú y catujaña canapuá, ñe'ẽ oporomo sazón, oporomo yoayú, a oporomo telonde llave. Pujo esa son. Peteíne repuje sacaba a ecocoaú añeputúabe. Estar en tu salsa es sentirte como un artista en la cocina, componiendo una pieza exquisita. Estar en tu salsa es hacer lo que te gusta y encima hacerlo bien. Para momentos en tu salsa, usa puré de tomate Pontevedra, la marca del tomate. El poder tiene dos caras. Contrapoder. ¿De qué lado estás? 11:27, parte final de nuestro encuentro matutino hoy en Libre. Hoy conversando con nuestra audiencia sobre qué perfil, qué características debe tener un buen intendente. Y algo le pasó a Facebook que desapareció. Algún problema en su matriz habrá tenido la red social de Meta, del señor Zuckerberg. En los números finales de nuestra participación a través del sondeo, ¿qué cualidades debe tener un buen intendente? 90 votos. Debe ser honesto, dice el 37.1. Debe ser transparente, 32.6. Debe ser capaz, 16.9. Y debe ser diligente, o catuperer significa eso, 13.5. Opinión de los oyentes esta mañana aquí en Libre. En segundos, Claudia Inoue con tiempo de noticias, el completo resumen de la mañana aquí en Libre. De mi parte será de nuevo, nos reencontramos mañana 7:30 en Contrapoder. Buenos días y buena suerte.